Muy buenas noches, estimados amigos. Soy Enrique Cornejo y estamos en su programa Punto Crítico, que se transmite todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Nuestro programa es un programa que busca de una manera sencilla, espero pedagógica, explicar algunos temas que son importantes para nuestra vida, en los aspectos económicos, sociales, políticos y también de vez en cuando tocamos algunos temas internacionales de los que tenemos también que tener conocimiento y seguirlos de cerca, puesto que en este mundo global todo lo que pasa en todo el mundo afecta a todo el mundo. De manera que esa es la intención de este programa. Lo transmitimos como siempre en directo, en vivo. En este momento son las 7:02 minutos de hoy martes 13 de junio del año 2023. Este programa quiero dedicarlo al análisis de un tema que es fundamental para la democracia. A ver, parto del siguiente concepto. Espero que todos los que me están escuchando y viendo sean, como yo, un demócrata. O sea, todos espero que seamos demócratas de corazón y genuinamente, que no nos gusten las dictaduras. Hay una frase que me gusta mucho repetir y que dice que la peor democracia es mejor que la mejor de las dictaduras, ¿no? En realidad no hay dictadura buena, porque aunque se disfrace inicialmente de democracia o de políticas de tipo cortoplacista y de tipo populista, a fin y al cabo, así lo demuestra la historia, así lo demuestra la ciencia, la evidencia, las dictaduras se convierten en un poder de unos cuantos o de uno incluso, y va en contra precisamente de quienes supuestamente son los beneficiados, que son la población y la población más pobre. Pero las democracias, para consolidarse, necesitan muchas cosas. La libertad, por ejemplo, ¿no? Es un valor inalienable de la democracia y de la vida, creo yo. Pero un aspecto, una columna fundamental del sistema democrático son las instituciones. La fortaleza de las instituciones, la manera en que las instituciones cumplan con su papel constitucional, que haya separación de poderes, que haya políticas de Estado, de manera que cambien las personas, pero las instituciones sigan fuertes y las políticas sigan los rumbos establecidos, no importa quiénes estén al frente. Los países que tienen democracias más sólidas, Estados Unidos es sin duda uno de ellos, tiene más de 2 siglos de democracia ininterrumpida, es decir, sin golpes de Estado. Y eso, guste o no guste la política norteamericana, es una fortaleza claramente de su sistema. Funciona. Hay otras democracias también muy interesantes, importantes, avanzadas. Quizás la democracia evidentemente más democrática, valga la redundancia, es Suiza, ¿no? Dividido en sus cantones, que son como sus provincias, ¿no? Suiza prácticamente desarrolla diariamente la democracia participativa al extremo que cada año hay muchos referéndums, pero la mayoría de las decisiones cotidianas se toman en el cantón, en la plaza, ¿no?, del pueblo, de la ciudad, a mano alzada. Y así funciona. Y es un país que está en los primeros puestos del ranking de PBI per cápita, de innovación, de desarrollo humano, de esperanza de vida, en fin, de todos los temas que podemos mencionar como indicadores de avance y desarrollo. En nuestro país, en el Perú, sin embargo, nuestra democracia todavía es una democracia adolescente, todavía es una democracia débil y claramente es una democracia que, entre otros aspectos, tiene una institucionalidad muy precaria. Hablemos en este primer bloque de una de las instituciones fundamentales de la democracia, que es el Congreso de la República o el Parlamento. En nuestro país, desde la Constitución de 1993,
se instauró un sistema unicameral. Un sistema unicameral, una sola cámara con representantes distribuidos por regiones de todo el país. Esto se hizo, me recuerdo mucho los debates en la constituyente que se hizo para esa constitución, ¿no? Porque se decía que el Parlamento bicameral, que es el que ha existido en el Perú hasta antes de esta constitución, había demostrado ineficiencia, había demostrado, digamos, falta de relación con la gente, con el ciudadano común, y con esos argumentos se pasó a un sistema unicameral. En realidad, las democracias más sólidas, porque hay que mirar la evidencia, no somos los inventores en el mundo, hay muchos países, muchas experiencias, y las experiencias que muestran mayor éxito en sus democracias tienen dos cámaras. Una cámara de diputados, en algunos lugares le llaman representantes, que es una cámara, en Inglaterra se le llama la cámara baja, ¿no? Es la cámara que tiene el mayor número de representantes, la que se encarga, digamos, de una buena parte de las tareas legislativas, y una cámara más pequeña, que es el Senado, que hace el balance, tiene menos senadores, menos, digamos, que los diputados, ¿no? Pero, digamos, el Senado es una cámara más reflexiva, que hace el balance, digo, a lo que la Cámara de Representantes o de Diputados puede desarrollar. Yo he tenido oportunidad de trabajar perdón, en el Congreso de la República como asesor cuando había dos cámaras y cuando había una sola cámara. En base a esa experiencia voy a explicarles mi opinión fundamentada en datos y en hechos que voy a relatar. No vayamos todavía al sistema unicameral que tenemos, vayamos a por qué existen dos cámaras y cuál es la función que tiene cada cámara. Siendo, como digo, la Cámara de Diputados y Representantes la más numerosa y representativa de las provincias, ¿no? La Cámara de Senadores, una cámara más pequeña y más reflexiva, con gente, digamos, más experimentada, que representan ya a las regiones o al país en su conjunto, depende de cómo se maneje. El existir dos cámaras tiene varias ventajas. La primera ventaja es que si alguien, algún congresista, algún diputado, algún senador, tiene una iniciativa de ley, un proyecto de ley, este proyecto de ley, dependiendo de cuál es su naturaleza, la actividad a la que se vincula, va a pasar a unas comisiones dictaminadoras. Es el primer control, el primer tamiz, el primer filtro. Esa comisión, en la Cámara que corresponda, va a ir luego, si se aprueba, como una propuesta al Pleno de la Cámara correspondiente. Y si el Pleno lo aprueba, ese proyecto de ley que ya está aprobado en una Cámara pasa a la otra Cámara que lo ve con una visión más global, más general, y si lo aprueba, aprobado que estén las dos cámaras, queda consagrada la ley. De esa manera se evitan precipitaciones, improvisaciones, manipulaciones, porque el balance siempre, aparte de hacer más transparente la legislación, también la hace más, digamos, sustantiva, de mayor calidad. ¿Qué pasa, en cambio, en el sistema unicameral, que es el que tenemos nosotros en Perú? Lo que sucede es que en las comisiones, ahí no hay diferencia, se dictaminan los proyectos. Y prácticamente en las comisiones se debate sin tiempo, se debate con gran, digamos, tomándose los tiempos correspondientes, sin prisa. Pero una vez que la comisión ya aprobó el proyecto de ley y pasa al Pleno, la posibilidad de que esa ley, buena o mala, sea aprobada es bastante alta si es que hay la correlación de los votos correspondientes. Si la ley es mala, como muchas de las leyes lamentablemente que los últimos congresos en el Perú han tenido, esa ley solamente
ya prácticamente es ley, excepto que el Ejecutivo, o sea, el gobierno de turno, la observe y diga en qué consiste la observación y la remita de vuelta al Congreso para la revisión. El Congreso tiene la facultad de aceptar las observaciones del Ejecutivo, total o parcialmente, o de no aceptar nada e insistir en la ley planteada y, por lo tanto, sacarla ya directamente por una resolución legislativa del Congreso. Como verán, es cierto que en la unicameralidad las leyes son más expeditas, pero si las leyes son malas, como la gran mayoría, lamentablemente, de las iniciativas legislativas que vemos en estos tiempos, las leyes malas con mayor rapidez se convierten en leyes ya firmes y por lo tanto cumplen un papel negativo en lugar de ayudar. Voy a dar algunos ejemplos de lo que produce este Congreso, el actual Congreso, que por cierto, para hacer honor a la verdad, es un Congreso muy malo, con honrosas excepciones. Es un Congreso, disculpen la palabra, muy mediocre. Mediocridad significa hacer las cosas, digamos, no regulares, de regulares para abajo, ¿no? Y tener un nivel de debate político y legislativo muy precario y producir proyectos de ley y leyes, aquí cito algunas nada más, como estas, ¿no? Declarar más días feriados. Si algo necesita el Perú en este momento es trabajar más. Y aunque el descanso todos lo necesitamos, y no solamente es un derecho, sino es una necesidad humana y de la salud, a veces hay que trabajar incluso en fin de semana, si es que hay que sacar las cosas adelante, ¿no? Pues el Parlamento parece tener la idea más bien de sacar más feriados. Segundo, hay un proyecto de ley que está por entrar al debate para que los requisitos para que un médico, estudiante de medicina no, sino médico ya egresado de la Facultad de Medicina, se especialice. Ustedes saben que los médicos hace mucho tiempo ya no pueden quedarse en su condición de generalistas. Antes el médico decía médico, cirujano y era suficiente y el médico te atendía de todo, era tu médico de cabecera. Ahora ya la evolución de la ciencia médica, la evolución de las tecnologías obliga a una especialización e incluso a una especialización de la especialización. Es decir, un médico que ha estudiado 8 o 9 años para ser médico, ¿no? Además, ha hecho un año de trabajo de campo, o sea, tiene alrededor de 10 años estudiando, practicando, pero hasta ese momento es médico general. Entonces los médicos adoptan una especialidad. Durante 2 años van a un hospital que en convenio con una universidad que tiene facultad de medicina desarrolla la práctica para que el médico se convierta en un especialista. En términos de la ley universitaria sería una segunda especialidad, pero en términos prácticos es lo que hace que los médicos puedan ser pediatras, geriatras, neumólogos, neurólogos, psiquiatras, traumatólogos, etcétera, etcétera. 2 años más. Bueno, para que estos 2 años se hagan con rigurosidad académica, porque un médico no puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que esté rigurosamente evaluado, porque lo que haga o no haga tiene que ver con la vida de la gente y eso no se puede dejar en manos de personas que no están debidamente preparadas. Entonces, actualmente hay un comité donde se desarrollan los concursos y se establecen las vacantes para los residentados. No siempre hay tantas vacantes como se demande, entran los mejores. Pues en el Congreso hay un proyecto de ley, perdón, no hay proyecto de ley, hay una ley que entiendo ha sido observada o va a ser observada por el Ejecutivo, en la que se retira de ese comité que vigila la rigurosidad del residentado médico para la especialidad, se retira de ese comité a las universidades. Prácticamente se les deja sin ni voz ni voto.
lo cual es, aparte, una torpeza tremenda, una tremenda irresponsabilidad. Y eso lo está alentando con algo de interés lógicamente de cirugía plástica, de los médicos cirujanos plásticos, que existe un proyecto de ley en la Comisión de Salud de este Congreso que ha planteado un congresista que es dentista, por medio de la cual se permitiría a los dentistas hacer también tratamientos de cirugía plástica, para la cual no están ni preparados, ni entrenados, ni autorizados. Nuevamente, digamos, interés personal de un congresista o de varios que están detrás de esta norma, para que los médicos, en lugar de especializarse más, en lugar de elevarle los niveles de exigencia, se relajen más e incluso se permita hacer prácticas de cirugía plástica a dentistas, que claramente son profesionales también, pero no pueden dedicarse a lo que no saben hacer o a lo que no están preparados para hacer, y porque además es un crimen, porque la ley no permite eso. Y el Congreso produce este tipo de dispositivos legales. En adición, podríamos mencionar también las ya varias normas legislativas, están en camino otra, para perforar los fondos de pensiones, para seguir sacando dinero. Es decir, cuando un fondo de pensiones está hecho para no sacar dinero hasta que esté la persona en edad de jubilarse. Porque esas personas, miles, que ya sacaron su dinero en las anteriores oportunidades, ya no tienen pensión, ya no van a tener pensión. Es una irresponsabilidad de lo que se ha hecho y se sigue haciendo. Entonces, este Congreso, hablando en términos, digamos, de manejo, da leyes o legisla en sentido contrario a la realidad, en sentido contrario a la conveniencia del país, a la conveniencia de los ciudadanos. Piensan, algunos probablemente lo conseguirán, que con este tipo de medidas van a tener aplausos, van a mejorar su, digamos, la opinión que tiene la gente sobre ellos. Claramente el Congreso de la República, si no me falla la memoria, está en estos momentos en un 8 o 9% de popularidad. Es decir, 91%, casi el 100% considera que el Congreso es malo, es deficiente, e incluso muchos piensan que no debería existir. Definitivamente, entonces el Congreso está en estos momentos en una no solo mala imagen, porque podría ser que hagan bien las cosas y tengan una mala imagen, eso se corrige, explicando lo que se hace bien. Pero es que tienen una mala imagen bien merecida porque hacen mal las cosas y en lugar de mejorar y enmendar, las hacen peor todavía. De manera tal que legislar en sentido contrario a la realidad, al interés de los ciudadanos, pensando más en el voto, en el corto plazo y en el interés personal o de grupo, es la manera como no se debe trabajar en un Congreso. En mi opinión, que volvamos a tener dos cámaras sería una alternativa para recuperar en algo la calidad del trabajo parlamentario, tan venida menos, tan desprestigiada y con justa razón criticada en estos momentos. Vamos a hacer un alto y volvemos en un momento en el segundo bloque de Punto Crítico. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Todos los viernes a las 21 horas,
No te pierdas El Constitucional, que se transmite por Onda Digital, canal 18.4 en Lima, a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y por la plataforma de LP Pasión por el Derecho. Toda la actualidad constitucional y procesal constitucional la vamos a analizar contigo, corto y fácil, como de costumbre. Volvemos a Punto Crítico. Esta vez estamos en el segundo bloque de este subprograma por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Estamos, digamos, elaborando un análisis, estoy haciéndolo pausado, estoy tratando de explicarlo con ejemplos, de por qué, digamos, la bicameralidad es superior, es mejor para el trabajo parlamentario que la unicameralidad. Primero, porque balancea mejor, produce leyes de mayor calidad, exige mayor nivel de los senadores y diputados y fortalece más la democracia desde un trabajo parlamentario superior. Yo entiendo que estando el Congreso con 8% de popularidad, es decir, prácticamente casi todo el país está en contra de los congresistas, se lo han ganado a pulso, y no parecen entender nada porque todos los días siguen dando antivalores, como por ejemplo que 4 o 5 congresistas son denunciados por sus trabajadores por robar, porque no hay otra forma, una parte de su remuneración utilizando el poder que les da ser sus jefes y obligarlos a dar una parte de su remuneración supuestamente para un trabajo político, etcétera, pero que en realidad es para el congresista que está haciendo eso. Eso no solamente es inmoral, es ilegal. Bueno, ¿qué ha hecho el propio Congreso y la Comisión de Ética con respecto a los congresistas? Los ha amonestado. Simplemente los ha amonestado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que la población recibe de este Congreso ya mediocre? Encima, es un Congreso que no está en condiciones ni siquiera de sancionar mínimamente a quienes evidentemente están cometiendo infracciones y están violentando la ley, y eso claramente no puede permitirse. Entiendo que en una circunstancia como esa, hablar de bicameralidad no tiene ninguna popularidad. El Congreso de la República intentó lograr la votación calificada que se necesita para un cambio constitucional, pero por un voto no lo logró. Y en este momento tenemos una aprobación de este proyecto con 86 votos en esta legislatura, y si no se logra el voto adicional antes de que termine la legislatura, se va a referéndum, porque eso es el camino que dice la Constitución. Y yo estoy seguro que en el referéndum, con 8% de popularidad, hablar de 2 cámaras es como multiplicar por 2 el problema, así lo ve la gente, ¿no? Y en consecuencia, mayoritariamente se va a votar por el no. No va a ser muy difícil aventurar el resultado que se va a producir. Pero como este programa no es para aplausos, ni para votos, ni para congraciarse con nadie, sino para decir de manera tranquila, respetuosa, pero firme, la posición y la convicción que uno tiene, yo creo que la bicameralidad es mejor que la unicameralidad a razón de lo que hemos experimentado en estos últimos 30 años, y considero, por lo tanto, que en algún momento, cuando se den las condiciones y cuando el Parlamento recupere en algo la dignidad y la confianza que ha perdido casi totalmente, la bicameralidad sería una parte de la solución para mejorar la calidad del Congreso y de los congresistas. Pero hay un segundo tema importante que, en mi opinión, también debe producir una modificación legislativa. Y es que el voto preferencial es, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, el peor enemigo de un Congreso de calidad. Y voy a explicar lo más simplemente por qué digo esto. El voto preferencial, en teoría, es un excelente instrumento democrático porque el votante, el ciudadano, no solamente vota por el partido de su preferencia, el partido político de su preferencia, sino también escoge al interior de la lista de ese partido los 2
congresistas de su preferencia. Entonces no solo escoge el partido, sino los dos que en su opinión deben entrar al Congreso. Es muy democrático y por lo tanto, en principio, en teoría, no tendría ningún reparo en el tema. Pero ¿qué pasa en la práctica, estimados amigos? El voto preferencial se creó, hay que decir un poco la historia de este voto preferencial, en 1978-79, cuando el gobierno militar de entonces, bajo la presidencia del general Morales Bermúdez, ya estaba de salida. Recuerden que la democracia vuelve en 1980, cuando se hacen elecciones generales y es elegido nuevamente el presidente Fernando Belaúnde, que había sido derrocado precisamente por los militares en octubre de 1969, cuando ejercía la presidencia de la República constitucionalmente también. Entonces, ya debilitado después de 11 años de gobierno y con una hiperinflación y con una recesión económica y ya con problemas políticos serios, los militares deciden abandonar el gobierno y para ello generan un proceso de transición. Y en ese proceso de transición, el requisito previo fue que se hiciera una nueva constitución y que se convocara una asamblea constituyente. En ese tiempo estaba vivo Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder fundador del aprismo, quien, como señala la historia claramente, había sido vetado en varias oportunidades en su posibilidad, que pudo haberla logrado, de ser presidente de la República y de aplicar el programa que el APRA señalaba en ese tiempo. Entonces ya en los últimos años de su vida, ya estaba bastante avanzado en edad y con alguna enfermedad también crónica avanzando, Haya de la Torre se presenta como candidato para integrar esa asamblea constituyente. Y los militares dicen, bueno, que siempre habían tenido una fijación contra el APRA, un voto anti-aprista, eso es histórico también, deciden que la elección se haga con un voto preferencial, de manera tal que, digamos, se promueva la división del voto entre diversos candidatos y se contrarreste lo que claramente era una gran ventaja del partido aprista de ser muy disciplinado y de obedecer a la consigna electoral que se dé. En este caso, la consigna, viendo que había este voto preferencial, fue todos votan por Víctor Raúl. Y entonces, siendo él el número uno, salió elegido con más de 1 millón de votos y resultó presidente de la Asamblea Constituyente. Es decir, el objetivo para el cual fue creado el voto preferencial no dio resultado. Pero sí creó un gravísimo problema, porque cuando no había el voto preferencial, los partidos políticos se encargaban de poner a sus candidatos o candidatas del 1 hacia abajo y empezando en los primeros números por los candidatos o candidatas de mayor jerarquía, de mayor experiencia, de mayor posibilidad de salir y representar bien a su partido. De suerte tal que en función de la votación que la población desarrollase y de la cifra repartidora correspondiente, si salía que tal partido debía tener, por ejemplo, 10 congresistas por Lima en la Asamblea Constituyente o en el Congreso, entonces, ¿qué 10 eran? Los 10 primeros. Entonces, todos los partidos se encargaban de poner a lo mejor de la vidriera en los primeros puestos. Entonces, de esa manera, aunque tuvieras derecho a conseguir un solo escaño, porque tu cifra repartidora te permite solamente poner un congresista, va el número 1 de la lista, los 5 primeros de la otra lista, los 10 primeros de la otra lista, los 3 primeros de la otra lista. De manera que el Congreso ya automáticamente es un Congreso que tiene personas de todos los partidos, mayoritarios y minoritarios, pero los mejores. Hasta antes de la Constitución de 1993, cuando habían 2 cámaras, los congresos, aún en la disputa política que siempre ha sido intensa y por momentos fuertemente agresiva, sin embargo, el debate parlamentario, el debate político era de altísima calidad.
Yo recuerdo debates entre senadores o diputados de diversos partidos políticos. Voy a mencionar así, sin ningún orden de prelación, entre, por ejemplo, Luis Bedoya Reyes, ¿no? Héctor Cornejo Chávez, Mario Polar Ugarteche, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Armando Villanueva, Luis Felipe de las Casas, y así puedo ir citando Carlos Malpica, Silva Santisteban, ¿no? Jorge del Prado. Estoy hablando de partidos de centro, de izquierda, extrema izquierda, de derecha, pero el debate que se producía era un debate de altísimo nivel y las escuelas de derecho llevaban esos debates como clases maestras a las universidades para aprender y discutir con los estudiantes que se estaban preparando para ser abogados. Ahora, estimados amigos, ¿llevaríamos algún debate del actual Congreso a una clase en una universidad? ¿Para qué? No pueden articular un discurso, la gran mayoría de congresistas, no pueden articular un discurso más o menos serio en 3 minutos. No tienen un bagaje cultural mínimo, no tienen estudios mínimos, no tienen un razonamiento y un pensamiento crítico claramente desarrollado. En realidad, muchos de los actuales congresistas nunca debieron estar ahí, ni siquiera en un puesto de menor jerarquía. Sin embargo, están ahí. Y están ahí porque tuvieron votos. Y entonces vuelvo al tema del voto preferencial. Cuando ya no es la lista cerrada que el partido establece la que manda, sino la elección de quién tiene más votos, entonces eso se produce al interior de la lista del partido X y del partido Y, ¿no es cierto? Una cuestión muy particular. Y es que el candidato A de la lista X no le interesa buscar votos fuera de su partido o de sus simpatizantes para lograr una victoria de su partido. Le interesa salir él o ella elegido. Entonces juega a seguro y en su criterio, en lugar de buscar bolsones de votantes independientes, se va y busca los mismos votantes que ya están asegurados para ese partido, pero para que voten en el preferencial por A, ¿no? Y no voten por B o por Y o por quien sea. Entonces, en la práctica, la disputa no es con el candidato del otro partido, sino con el candidato de tu propia lista que está yendo por esa región, está yendo por esa provincia. Primer despropósito. Y que genera, obviamente, mucha debilidad en los partidos que en lugar de fortalecerse como grupo, terminan con personas que ya vemos cuando están en el ejercicio parlamentario ya elegidos, pues el día que menos lo pienses, se cambian de partido, se les llama tránsfugas, y el transfugismo es diario. Y claramente eso demuestra que no están sólidamente vinculados a los partidos que los llevaron al Congreso, que ni siquiera conocen la historia de esos partidos, que no tienen clara la ideología y la doctrina de los mismos, y están en función de lo que se les ocurre, de sus buenas intenciones, si las hay, o de sus intereses particulares, pero nada más. Entonces, el voto preferencial, lejos de ayudar a la democracia, la ha prostituido, porque incluso algunos de esos votos preferenciales se compran, ¿no? Se paga a las personas para que voten por el voto preferencial tal. Todo eso es evidente, se conoce, no es una novedad, pero digamos que es importante hacer el análisis de una manera tal que nos demos cuenta del problema. Entonces, una sola Cámara que produce del 100% de iniciativas legislativas, 90% de cosas que nunca debieron estar en un proyecto de ley, que además tiene a integrantes de muy baja calidad. No hablemos de experiencia, de calidad humana y calidad profesional y calidad mínima de estudios, de manejo de un discurso más o menos articulado alrededor de una idea. No hay. Y entonces
definitivamente el Congreso se debilita más aún. Y si a eso le añadimos que el Congreso o los congresos últimos que hemos tenido han polarizado el debate político entre o vacamos al presidente o el presidente cierra el Congreso. Ese ha sido el debate en los últimos 4 o 5 años en el Perú. Y por lo tanto no nos extrañemos que estemos faltos de leyes necesarias, pero que no hay tiempo pues ni cabeza para verlos, porque estamos en estas pugnas por el poder dentro del poder, ¿no? Realmente el voto preferencial también es un factor que explica en mucho la bajísima calidad que el Congreso y los congresistas tienen generalmente. Y el tercer punto, no menos importante, tiene que ver con los partidos políticos. Si hay algunas instituciones o actores protagónicos de la democracia y por definición promotores de la democracia, ellos son los partidos políticos. Y en nuestro país, los partidos políticos con mayor arraigo, que en algún momento tuvieron grandes votaciones nacionales, con doctrina, con ideología, con historia, como el Partido Aprista, como el Partido Popular Cristiano, incluso como Acción Popular, están en seria crisis institucional. Acción Popular con 2 dirigentes disputándose judicialmente quién es el real dirigente, ¿no? Y con una actuación tan penosa de algunos de sus congresistas actuales, que de alguna manera, para decirlo, algunos de sus congresistas están protagonizando un tema judicial y de investigación fiscal por el famoso caso de los niños, congresistas bautizados así por el propio Castillo, cuando era presidente, que recibían prebendas de diferente tipo, dinero, favores, puestos, a cambio de que no votaran en contra de Castillo, ¿no? Entonces, hoy están siendo procesados o investigados por eso. Pero digamos que Acción Popular seguramente verá en esta y en próximas elecciones un castigo ejemplar que la ciudadanía le va a dar por esta pésima actuación. El Partido Popular Cristiano ha salido el registro perdón ha salido el registro y el Partido Popular Cristiano está, supongo yo, esforzándose por volver a inscribirse en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, un partido con ideología que representa en el Perú al socialcristianismo. No está bien que no esté en las leyes electorales. Siempre ha sido escuela de muchos dirigentes políticos de nivel, independiente de la posición que tengamos. Claramente un partido político serio, con doctrina, con ideología, con escuela, tiene que ser un partido que esté presente, y no está, con crisis al interior también, con falta de nuevos liderazgos. El Partido Aprista, el más antiguo de todos, con doctrina, con ideología, ¿no? Casi un partido centenario, está, sin embargo, se acaba de volver a inscribir, ya está nuevamente en las lides con posibilidad de participar, pero creo que tiene varios pendientes al interior de sí mismo. El primero es claramente superar esta dolorosa situación de la muerte de Alan García y encontrar la manera de renovar sus liderazgos. Pero renovar sus liderazgos significa que aparezcan nuevos líderes. Y eso, no sé si es algo que estará en posibilidad de ocurrir. Por lo que vemos, por lo poco que vemos y escuchamos, pues vemos a los mismos. Y no está mal que participen las personas que tienen experiencia, pero deberían aparecer los nuevos en un partido con tanta historia, cuya precisamente vida tan larga obedece a varias generaciones de apristas que en cada uno en su momento dieron la talla y estuvieron, digamos, haciendo el trabajo político correspondiente. Pero no es el único pendiente del Partido Aprista. El Partido Aprista siempre se había caracterizado por ser un partido cercano a la ciudadanía, el Partido del Pueblo, ¿no?
cercano a la gente más pobre, ubicado en todo el país. Y ahora lo que vemos son locales partidarios cerrados, sin mayor trabajo político, ¿no? Aparte de la falta de liderazgo, no vemos el partido escuela que alguna vez fue, y no vemos tampoco propuestas cercanas a la gente, ¿no? Hace décadas pasadas, la lucha por las 8 horas en la jornada laboral, ahí estuvo el APRA. La lucha por el voto por la mujer, ahí estaba el voto de la mujer, perdón, ahí estaba el APRA. La lucha por la educación gratuita, ahí estaba el APRA. La lucha por la descentralización, ahí estaba el APRA. No en los temas que eran los temas relevantes en ese tiempo. Hoy no vemos a este ni a los otros partidos cerca de los temas que interesan a la ciudadanía, y ese es quizás el principal problema de los partidos políticos. Algunos de los cuales, que no he mencionado, son cascarones. No tienen toda este aparato institucional y básicamente solo se activan cuando hay una campaña electoral y luego de la elección vuelven a su ostracismo y se quedan esperando una nueva elección. Eso no es algo serio, pero lamentablemente muchos de los partidos inscritos tienen ese modus operandi. Entonces, desde el punto de vista de la democracia, la unicameralidad no ayuda. El voto preferencial genera efectos perversos, no buenos, efectos negativos. Y la debilidad al interior de los partidos políticos, su falta de autocrítica y de renovación, hace que las bases institucionales de la democracia estén en problemas. Ya ni les hablo de la justicia politizada, ni de la política justicializada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vemos decisiones del Poder Judicial, del Ministerio Público, que en circunstancias estrictamente jurisdiccionales no se producirían, pero que coinciden con situaciones políticas o con declaraciones a los medios de comunicación. Es decir, se manejan los tiempos, se manejan las decisiones, no en función de la verdad y de la ley, sino en función de la conveniencia de grupos. Y eso no funciona o no sirve para fortalecer la democracia, la debilita, ¿no? Y vemos la Junta Nacional de Justicia también con integrantes que tienen muchas críticas, la Defensoría del Pueblo también muy inestable y con posiciones que no ejercen el rol para el cual constitucionalmente se formó, ¿no? Vemos, ya no hablo del Congreso, pero vemos el Tribunal Constitucional también ha tenido muchos problemas, ¿no? Y así vemos institución por institución y nos encontramos con instituciones débiles, con instituciones que no tienen políticas de largo plazo, donde predominan intereses de grupos, donde lo que interesa es el cálculo fino electoral antes que el interés ciudadano, ciertamente. Y eso tiene que cambiar. Y no lo decimos aquí en Perú. Cuando se hacen los análisis de las principales evaluadoras de riesgo país o del índice de competitividad o incluso de otro tipo de evaluaciones que se hacen desde fuera a Perú, uno de los problemas más saltantes que se menciona en todos los estudios, en todos los informes, es la precaria institucionalidad que vemos en el Perú. Entonces, claramente esto es un problema que tenemos que superar y que tenemos que ayudar todos a encontrar camino de solución para que luego podamos decir, estamos avanzando en este tema también, y eso nos va a ayudar, porque si tenemos una justicia predictiva y que hace justicia en función de lo que dice la ley o de lo que es la verdad, y no en función de quién tiene el poder o quién tiene dinero o quién tiene influencia, entonces, si no tenemos eso claramente debilita la democracia y debilita todo. Si no tenemos un ministerio público que investigue transparentemente e independientemente, también tenemos un problema. Si tenemos una Junta Nacional de Justicia que evalúa con criterios discrecionales y no los que debería tener, también tenemos un problema, y así podríamos seguir mencionando. La institucionalidad, entonces, sea por el Congreso, sea por los partidos políticos, sea por los otros organismos del Estado,
está en crisis y eso es parte de la crisis misma de la democracia que tenemos hoy en el Perú. Hacemos un último alto y volvemos en el último bloque de Punto Crítico. Hola, te espero este jueves a las 8 de la noche en Conversando Íntimamente. Vamos a abordar el tema cómo ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones responsables frente a los retos virales y a la presión del grupo, parte 2. Si tienes alguna inquietud, pregunta, házmela llegar al WhatsApp 9999-03150. Recuerda, este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Nos vemos. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Entramos a la última parte de nuestro programa Punto Crítico, que se transmite todos los martes de 7 a 8 de la noche por Onda Digital Perú y sus canales y plataformas asociadas en todo el país. Estamos hablando de la institucionalidad como una columna vertebral del sistema democrático. Y estamos hablando con ejemplos de lo precarias que son nuestras instituciones, de lo pasajeros que son las estancias de los líderes, de quienes dirigen, y cómo las personas van cambiando con una alta rotación y las políticas se improvisan, y todo eso genera un problema institucional grave y falta de políticas de Estado, y así se debilita todo. Las decisiones son subóptimas, son ineficientes, y claramente el ciudadano se perjudica. Pero entonces vamos a hacer lo contrario ahora. Vamos a hacer un ejercicio para encontrar cuáles serían las instituciones que sí han logrado un desarrollo prolongado, sostenido, técnico en su campo de acción, serio y en muchos casos autónomo, ¿no? Y hay algunas, no son muchas, pero hay algunas. Empezaré por lo más evidente, el Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú, en los últimos 30 años, ha demostrado ser una institución, primero que sabe, su equipo técnico y sus líderes, empezando por su presidente, el señor Velarde, ¿no? Claramente saben lo que hacen, conocen lo que hacen, son altamente especializados en su tarea. ¿Cuál es la tarea de un banco central? Garantizar que no haya inflación, que los precios, que la moneda se mantenga estable, y si hay inflación, bajarla, garantizar que el tipo de cambio también esté estable, ¿no? Manejar adecuadamente, eficientemente, rentabilizar las reservas internacionales netas del país, ¿no? Y obviamente garantizar la estabilidad económica por el lado monetario cambiario. El Banco Central hace también esta tarea en el Perú, que es reconocido mundialmente. Julio Velarde es probablemente uno de los economistas mejor cotizados en el mundo por su tarea en el Banco Central, que ya tiene 7 presidentes de por medio. Porque claro, los presidentes aquí cambian con mayor velocidad, pero es bueno, en un país con instituciones débiles, como estamos diciendo, que haya un Banco Central que se mantiene en el tiempo, que cuida su autonomía, es decir, el gobierno no se mete, o los gobiernos no se meten a ver qué cosa está haciendo el Banco Central, sino deja que el Banco Central opere autónomamente, como dice la Constitución, y el equipo técnico del Banco Central no está en función de amigos, amiguetes, varas o
o influencias de turno, sino que el equipo técnico, los gerentes del banco, son gente que empezó en el banco desde muy jóvenes, se capacitaron, muchos de ellos fuera, por el banco, y regresaron a hacer su trabajo ya en el banco y a hacer carrera ahí. De manera que todos los gerentes que están en el banco son gente de carrera y con gran especialidad. El resultado, un resultado apreciado mundialmente, y los datos evidencian que la economía peruana es una de las más estables en América Latina, que el dólar, el tipo de cambio de dólar en términos de soles es uno de los más estables de la región, y que la inflación, a pesar que nos ha golpeado también por influencia internacional este último tiempo, ha estado más de 20 años entre 2 y 3%, ahorita está en proyección en 4.3%, y en un año y medio más probablemente volvamos al rango de 2 a 3%. Con unas reservas internacionales que son más de 75 mil millones de dólares, que equivalen a 16, 17 meses de importaciones, es decir, lo que da una tranquilidad en el mercado cambiario y no hace necesario especular con los dólares. El Banco Central de Reserva del Perú es una institución estable, sólida, autónoma, que cumple con su misión constitucional y avanza con una política de largo plazo. También deberíamos mencionar el Ministerio de Economía y Finanzas, que aunque con pequeños bachecitos, sin embargo, en estos 20 o 30 años hemos tenido también ahí un equipo profesional, y tenemos un equipo profesional con ministros de Economía generalmente muy competentes, y que ha logrado complementar la tarea del Banco Central para que en el lado fiscal, en el lado de las finanzas públicas, el Estado mantenga unos gastos muy responsables, muy transparentes en el sentido de su gestión macro, y que esto además ha permitido una muy inteligente política de endeudamiento a través de bonos soberanos en soles y a largos plazos, ¿no?, que sin duda ha puesto al Perú en una condición financiera muy sólida, con una deuda total que no es mayor del 34% del Producto Bruto Interno, cuando países como Brasil, Argentina, ni hablar Venezuela, Bolivia, están con endeudamientos arriba del 80, 90 y hasta más del 100% de su PBI. Entonces, el Ministerio de Economía, por el lado fiscal, ha mantenido políticas responsables, criterios técnicos, y eso también ha podido a lo largo del tiempo convertirse o contribuir a resultados muy importantes. Tercera institución que podemos poner en este pequeño ranking de instituciones sólidas y eficientes, el MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, creado en el año 2002, y desde ese año, ya digamos, está más de 2 décadas, ha logrado un equipo técnico también especializado en negociaciones comerciales, que es el responsable de haber logrado que el Perú tenga 22 acuerdos comerciales de libre comercio y de otro tipo con la mayoría de los principales países y bloques regionales del mundo. Entonces, eso que es un logro para el Perú, que beneficia al Perú, no solo a los exportadores e importadores, sino al Perú en su conjunto, se debe a que hay un equipo profesional que ha privilegiado el conocimiento y la experiencia al servicio del país en esos convenios. Entonces, Banco Central del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Yo creo que en esta lista también tenemos que poner a la RENIEC, el Registro Nacional de Identificación, ¿no? Porque además así lo percibe la población. En las encuestas de opinión pública para ver cuáles son las instituciones públicas de mayor confianza, largamente la primera es RENIEC. Yo me he preguntado por qué, y creo que su papel de universalizar la identificación, el DNI, ¿no?, de hacer que sus servicios sean servicios digitales en buena parte del buen porcentaje, y otros temas más, han logrado que la población perciba como muy eficiente su trabajo. Y una quinta institución que podríamos mencionar es la Superintendencia de Banca y Seguros. Es un trabajo silencioso, no tan espectacular como las otras instituciones que he mencionado,
pero que permite que el sistema financiero peruano esté muy bien regulado, muy bien conservado y protegido ante cualquier crisis, de manera tal que en los últimos 30 años no hemos tenido mayores problemas con las instituciones financieras, que están bien coberturadas, que están adecuadamente reguladas y observadas, y que excepto algunas cajas municipales y cajas rurales, están muy sólidas financieramente. Y eso en parte se debe a lo que el sistema de regulación a través de la Superintendencia de Banca y Seguros hace, y hay que considerarlo como un mérito. Bueno, he contado 5 instituciones, tal vez podría agregar la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, van 6, y de repente una que otra más, pero no son más de 10. Y claramente, tan pocas instituciones sólidas en un país que requiere fortalecer su democracia no es una buena noticia. Pero ver qué ha pasado en estas instituciones para que sean así de sólidas o sean consideradas por la opinión pública de esa manera, debería ser una tarea para que las demás instituciones, a cada una en su campo de acción, pues emulen esas actuaciones o hagan lo que tengan que hacer para mantener ese mismo nivel de expectativa en la población y esos mismos resultados. Espero que este programa haya sido interesante para poner en la mesa del debate, en la reflexión, el tema institucional, que repito, es fundamental para un desarrollo equilibrado en lo económico, social y en lo político. No basta con que las cifras económicas estén bien, sino que las instituciones deben ir a la mano y deben fortalecerse para hacer su tarea como manda la Constitución y como espera los ciudadanos, todos los ciudadanos sin excepción. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana, siempre el martes a las 7 en punto de la noche, aquí en Punto Crítico por Onda Digital Perú. Buena semana a todos.